Nos encontramos ahora en el capítulo 29. En este capítulo 29 tenemos la consagración de los sacerdotes y las ofrendas que se hacían en esa ocasión. El capítulo 29 es un capítulo largo y en realidad no es tan interesante y conmovedor en su totalidad como lo pudiera ser. Sin embargo, estamos confiados que el Espíritu de Dios quiere usarlo para ministrarnos. Este es el libro básico de Dios para nosotros y contiene grandes lecciones espirituales. Dando comienzo a este capítulo 29 de Éxodo, leamos entonces el versículo 1 que dice: «Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto». La consagración de un creyente no tiene nada que ver con lo que él mismo hace. Lo que vale es lo que Dios hace por nosotros. Nuestra consagración a Dios se apoya en la obra consumada de Cristo. Tiene que apoyarse en ella. Sigamos adelante con este capítulo 29 de Éxodo y leamos los versículos 2 al 4. «Y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua». El lavamiento es típico de la regeneración. El apóstol Pablo en su carta a Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento mencionado en este pasaje tiene que ver con la regeneración, pero la fuente de bronce tiene que ver con un lavamiento totalmente diferente. Ahora Moisés pondrá a Aarón las vestiduras. Leamos los versículos 5 hasta el 9. «Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos». La consagración tiene que ver con lo que Dios hace, y no con lo que hacemos nosotros. Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a los servicios de consagración que se celebran en nuestras iglesias y en los cuales los asistentes prometen dar o hacer algo. Se llaman servicios de consagración, pero la consagración significa el llegar a Dios con las manos vacías, pues Él quiere llenarlas. Eso es lo que significa la consagración. En el pasado he prometido cosas grandes, pero no he cumplido todo lo que he prometido. Y no quisiera pensar que eso es la consagración. No se trata de lo que yo le prometo a Él. La consagración es el acudir a Dios con las manos vacías, confesando nuestras debilidades y nuestra insuficiencia para hacer las cosas, y dejando que Dios haga lo demás. Si usted lee las oraciones de Moisés, de Elías, de David y de Samuel en el Antiguo Testamento, y las del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, notará que estos hombres nunca acudieron a Dios basándose en lo que eran, ni en quiénes eran, ni en lo que prometieron hacer para Dios. Tantas personas han hecho promesas y más promesas, suficientes como para cambiar el mundo si cumplieran sus promesas. Lamentablemente, muchas de aquellas promesas nunca se cumplen, porque en realidad no tenemos mucho que ofrecer a Dios. Quizá usted, amigo oyente, tenga algo que ofrecerle. Yo no tengo nada. Lo necesario es que lleguemos a Él con las manos vacías y le permitamos entonces que Él las llene. Consideremos ahora los sacrificios de la consagración. Leamos el versículo 10 de este capítulo 29 de Éxodo. «Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro». El sumo sacerdote y su familia ponían sus manos sobre la cabeza del becerro. Hay muchos que creen que la imposición de manos transmite algo que es mágico o espiritual, pero no es así. Ese no es el propósito de la imposición de las manos.
Lo único que puede ser transferido a otro hombre mediante la imposición de las manos son microbios patógenos. El poner las manos sobre el animal hablaba de la identificación. Cuando un pecador llegaba al altar y ponía sus manos sobre el animal, significaba que el animal ocupaba su lugar. Hay muchas iglesias alrededor del mundo que ayudan a los misioneros con su sostenimiento mensual. En algunas de ellas, cuando un misionero sale a su campo para trabajar, tienen un servicio de consagración para consagrar a aquel misionero al servicio de Dios. El pastor y los diáconos y los ancianos ponen sus manos sobre él, pero eso no quiere decir que le transfieran al misionero alguna cosa. El propósito del servicio es la identificación. El misionero se identifica así con la iglesia y luego representa a esa iglesia en el campo misionero donde va a trabajar. Cuando un pastor impone las manos sobre un misionero u obrero del Señor, él se identifica con el pastor en el ministerio. Y al pastor le corresponde orar por él y ayudar a sostenerlo. Esto es lo que significa la imposición de las manos. El becerro, pues, tomaba el lugar de Aarón. Moría por él porque Aarón es pecador. Este es el holocausto y el orden de los sacrificios que es dado aquí. En Levítico capítulo 5 se dan 5 ofrendas. Allí por primera vez se da la ofrenda por el pecado. Sin embargo, el holocausto existió primero. Aún en el huerto de Edén hubo un holocausto. El altar que hemos identificado como el altar de bronce a veces se llama el altar del holocausto porque fue aquí donde el sacrificio principal era ofrecido. El primero y principal sacrificio era el holocausto que habla de la persona de Cristo y de quién es Él. El altar habla de lo que Él ha hecho por nosotros. Veamos ahora el alimento de los sacerdotes. Leamos los versículos 26 y 27 de Éxodo 29. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Otra vez, en el libro de Levítico, descubriremos que una porción de la ofrenda era dada a Aarón y a los sacerdotes como la parte que les correspondía. Es que los levitas no tenían nada que ver con la nación de Israel, pero de esta manera Dios proveía lo que necesitaban para vivir. Los levitas estaban allí para servir y así debían recibir una porción de las ofrendas. Veamos ahora las ofrendas diarias. Se debía presentar una ofrenda quemada continuamente. Leamos los versículos 38 al 40 de Éxodo capítulo 29. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Una vez más, encontraremos en el libro de Levítico los detalles en cuanto a esta ofrenda quemada que se presentaba en forma continua. Esta ofrenda era un sacrificio diario. Un cordero era presentado en la mañana y otro cordero era ofrendado al anochecer. Esta ofrenda nos habla del hecho de que el hombre necesita algo que le recuerde continuamente que se necesitaba a alguien que lo reemplazara, y que la paga del pecado era la muerte. El pecado necesita del derramamiento de sangre. El libro de Hebreos expone esta verdad en el capítulo 9, versículo 26, donde dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto, por supuesto, habla del sacrificio del Señor Jesucristo. La sangre de toros, machos cabríos y corderos no podía quitar el pecado, pero la sangre de Jesucristo sí pudo quitarlo. El Señor ha tratado efectivamente al pecado. Murió una sola vez, pero arregló la cuestión del pecado para siempre. Y así, amigo oyente, concluye este estudio del capítulo 29 de este libro de Éxodo.